Bienvenidos a Iberá Viedma, un espacio sin tiempo para compartir información y experiencias que nos ayuden a transitar el despertar de la conciencia. Hoy con la entrevista a Daniel Alejandro Kunz, de Viedma, terapeuta holístico. Hola Dani, bienvenido a Iberá Viedma. Hola Guille, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, che. Bueno, a ver, para los que no te conocen, hablarnos un poquito, contarnos un poquito más de vos. Bueno, yo soy en principio, porque bueno, también tengo otras cosas, soy electricista, tengo una empresa con mi hermano y, y bueno, trabajamos hace más de 12 años en el rubro y fue un emprendimiento que elegimos hacer por la pasión y bueno, para salir de nuestro trabajo de pertenencia, de dependencia, digamos. Y también trabajo con terapias holísticas como el Reiki, como bueno, péndulo cuántico y masajes con técnicas de medicina china y bueno, algunas cosas más y me sigo capacitando. Está bien, ya vamos a llegar hasta ahí. ¿Cómo Sí. nace ese despertar espiritual en vos? ¿Cómo nace este proceso de este vuelco hacia lo espiritual? Y el Hueco nace más o menos, bueno, siempre fui desde chico, desde que tengo uso de razón, de cuestionarme las cosas de la vida y bueno, cuando me fui a estudiar a Bahía Blanca, la carrera que, bueno, que después nos depositó en esto de hacer nuestro emprendimiento como electricista, mantenimiento industrial en la UTN Bahía Blanca. Ahí empezaron como las cosas internas, como el choque con, bueno, con los patrones, con lo que uno tiene que hacer como máquina, ¿no? Terminás, digamos, de la escuela y si enseguida ya te tenía que estudiar o pensar en trabajar y a veces uno no tiene muy claras las cosas. Bueno, y ahí nació, me empezaron a pasar cosas a mí a nivel corporal y físico, como bueno, cosas en todos los niveles, que caías mucho, recaía mucho en el médico, hasta en una etapa donde no me sentía muy cómodo con la ciudad, con el movimiento, con todo esto universitario, más allá que después sirvió. Caí también en psicólogos y hasta psiquiatras. Imagínate a qué nivel, hasta qué nivel, bueno, la medicina común te trata a ese nivel y no a un nivel más profundo que el nivel espiritual, que de ahí nació, gracias a mi mamá que es maestra de Reiki, que bueno, me recomendó a hacerme el primer nivel, que bueno, en ese momento ella no era maestra todavía, que le faltaba un nivel, digamos, pero me recomendó con una maestra y yo arranqué el primer nivel de Reiki y ahí arrancó el despertar. ¿Qué pasó? Hubo un proceso, yo alguna vez charlando con vos me contaste eh, que hubo algo muy fuerte que pasó en Bariloche, ¿puede ser? ¿Fue a partir de ahí o fue antes el proceso de cambiar, relacionarte tu manera con el mundo, ¿no? Sí, sí, la manera de, bueno, de esto, lo que cambió, todo estas cosas, yo cuando me pasó esto en Bahía, pues eso fue en Bahía, volví a Viedma, me instalé en Viedma y ahí arranqué con una psicóloga holística, ya el primer nivel de Reiki y ya con otra, digamos, con otra onda sería, no ya con la medicina común, sino con una terapia holística y bueno, y ahí empecé con laburos más de dependencia. Entonces, a raíz de eso, laburo de dependencia, bueno, en realidad nació con un viaje que me propuso mi hermano a Bariloche, un viaje digamos, de vacaciones. Me propuso un viaje que fue en el otoño del 2013. Otoño del 2013, un viaje a Bariloche, a nada, a subir la montaña, a conectarnos con la naturaleza. A nosotros nos gusta hacer excursiones y demás. Y él estaba trabajando en Coca-Cola de Bahía Blanca y yo en Aguas Río Negrina acá en Viedma. Él Bahía, yo en Viedma. Decidimos viajar juntos y bueno, nos conectamos, caminata, no sé, el respirar el ozono de los árboles, las cumbres, los puntos panorámicos, porque subimos una montaña que bueno, había un punto panorámico 360 que veíamos todos los volcanes, cuatro volcanes de Chile y el volcán Lanín de acá de Argentina. Y bueno, esa expansión.
fue como muy notoria. Fue pasar de cuando volvimos de no saber dónde estábamos parados. Fue como algo que nos movió internamente cuando volvimos después de 18 días, bueno, lo que nos llevó después a, como fue como una conexión, nosotros siempre tuvimos conexión como hermanos, pero tuvimos una conexión superior porque fue como que eso nos fue moviendo algo que dijimos, che, podríamos dejar los laburos de dependencia y nos hacemos un emprendimiento, elegimos un lugar, un destino a raíz de este viaje. Ese viaje nos conectó mucho con nuestro ser. Lo sentí así como una expansión increíble que nos llevó a movernos, digamos, del lugar donde nosotros estábamos parados, en el lugar de dependencia, en Coca-Cola, hermanos, 5 años laburando con horarios rotativos. Yo en Arsa estaba un poco mejor, pero no quita que tenía mis horarios y una rutina como cualquier persona, ¿no? O sea que ese proceso, esa bisagra que pasó en Bariloche, lo llevó a una libertad, digamos, laboral, ¿no? Para poder... Sí, sí, Cambió el sí. vínculo entre Sí, ustedes y cambió también la manera de relacionarse con el mundo. sí, sí. ¿Qué pasó ahí con ese nuevo emprendimiento y con esta nueva empresa con tu hermano? Bueno, el emprendimiento, bueno, elegimos un destino después de eso, que era Sierra de la Ventana, que era también, ese era como un desafío, primero encontrar un lugar donde nos aporte más tranquilidad y más naturaleza como Sierra de la Ventana. En un momento habíamos pensado en el Bolsón, pero el Bolsón nos quedaba muy lejos, a 1000 kilómetros, en cambio esto nos quedaba a 300 de Viedma, cosa que pasara cualquier imprevisto, Están al toque. teníamos la chance de volver, estar más cerca. Pero bueno, fue como un despertar tan grande que como que teníamos claro lo que teníamos que hacer, ¿viste? Teníamos que, por ejemplo, fuimos armados, vendimos nuestros autos particulares, compramos una camioneta que la tenemos hasta el día de hoy, una S10 que la ploteamos, ya pensamos en el logo, se fueron como alineando las personas que tenían que estar, tenía un amigo que se dedicaba a la parte de marketing, nos hizo el logo de la empresa, ploteamos la camioneta, nos hicimos la ropa de trabajo. Compramos herramientas, yo un par de herramientas en Viedma, mi hermano un par de herramientas en Bahía, y ahí salimos en busca de, ya teniendo un poco en cuenta que con la plata que teníamos íbamos a tirar 4 meses allá sin laburo. O sea, hasta 4 meses nos podíamos extender con la cantidad de plata que íbamos a llevar con todas las inversiones que hicimos. O sea, dentro de esos 4 meses tenía que empezar a rodar el emprendimiento. Eso pasó. Quemaron Así las que naves, estuvo, como diría sí, Alejandro. sí. Ah, y Eh, ahí ahora me estoy acordando que, bueno, que cómo el universo te va abriendo las puertas, porque nosotros dentro de esos 4 meses estaban contemplado el alquiler que íbamos a tirar eso en un alquiler como cualquier persona que va a otro lado y no conoce a nadie. Y, y mi hermano tenía un amigo contratista de la Coca-Cola que, bueno, que tenía casa en Sierra de la Ventana y cuando se entera de que nosotros él le comentó que iba con mi hermano a hacer un emprendimiento a Sierra, él dijo, yo tengo casa en Sierra, podríamos comer un fin de semana. Se fueron todos los amigos de la Coca, los compañeros de trabajo, a comer un asado un fin de semana, se quedaron sábado y domingo y ahí este hombre le dijo, ah, sí que, bueno, querían emprender acá, yo tengo una casa, si quieren, acá les dejo la llave, ¿no? Nos dio la llave de la casa y pasamos de alquilar a tener una casa gratuita. O sea, eso es una de las cosas importantes para contar de cómo se te abren las puertas, tanto con la expansión como con el dar el primer paso para emprender, animarse, a no tener miedo y a apostar todo, porque así como decías vos, quemamos las naves, claro. como pusimos toda la plata ahí, apostamos de lleno, no, no, sin miedo, sin nada, y eso creo que fue el poder de esto, de la naturaleza, porque nos movió de un lugar donde estamos y nos hizo confiar 100% digamos, en lo que éramos nosotros técnicamente y bueno, el potencial que teníamos, ¿no? Desarrollar el potencial allá. Bueno, pasado, ¿querés que seguir contando más de lo de Cierra la Ventana o ya vamos No, hacia nada, nada, lo de querías. Iberá? Sí, nada, podemos pasar así, pero lo único que iba a decir es que por ahí en lo que hicimos es como para hacer un cierre energético que siempre es necesario para estas cosas. Nosotros, así como él nos abrió de corazón y nos dio la llave, más allá de nosotros teníamos pensado alquilar, nosotros hicimos todo un mantenimiento general de la casa. O sea, se la dejamos pipí cucú,
sea, pintándola, haciendo electricidad nueva, renovando el taller. Tenía un garage que era inutilizable y nosotros lo hicimos taller, entonces le quedó toda una casa muy bien armada que después la pudo alquilar. Al principio no la alquilaba y gracias a todas esas modificaciones, o sea que como hubo algo mutuo, como agradecimiento a esa mano que nos había dado él. De un ida y vuelta. Bueno, ¿cómo Sí. llegamos de vuelta acá a Viedma y cómo sigue ese proceso de despertar o de sanación o no sé cómo, qué nombre ponerle? Bueno, la vuelta a Viedma fue, bueno, a raíz de que nos bajó bastante el caudal de laburo allá, que es un pueblo más chico y se dedica al turismo, entonces por ahí no había tantas oportunidades como acá. Entonces acá decidimos volver y nos asociamos un tiempo con mi tío que tiene una empresa de electricidad y arrancamos a laburar, pero eso también nos volvió a mover porque nosotros teníamos nuestra filosofía de laburo, siempre apostando a la calidad del compromiso, a la sinceridad, a la honestidad laboral, y nos llevó a tener como confrontaciones por un paradigma antiguo con un paradigma nuevo que era el nuestro, que era siempre pensar digamos, no tanto en competir, sino en aliarte con personas, en potenciarte y en crecer. Eso nos movió a trabajar un tiempo en sociedad para sentarnos en Viedma y después digamos, a trabajar solos otra vez y ir encontrando el camino. Y ahí yo personalmente, siempre, igual que, bueno, mi hermano también hizo un montón de cosas espirituales, pero yo seguí trabajando en mi interior y para también potenciar la empresa y llevarla a un punto donde se alinee con nuestro propósito de vida, con tener más libertad, con tener más tiempo, con tener más, bueno, todo lo que queremos nosotros para nuestra vida, que es, digamos, brindar lo mejor de nosotros, pero tener más tiempo para el disfrute. O sea, ese es Claro. nuestro lema siempre en todos los ámbitos de la vida. Bueno, y acá en Viedma, ¿cómo nace esta experiencia que también es otra bisagra, otro momento importante en este descubrimiento de fenómenos que es Mm. este contacto con Iberá? Y Contanos cómo arranca eso, sí, cómo fue eso. sí. Eso, bueno, primero fue una experiencia muy, muy linda. Y bueno, todo esto viene, viste que todo se va enlazando. Parte de esto de la electricidad nos conectó con Natalia. Yo a Natalia la conocía por mi mamá porque estaban todos en terapias holísticas, ellas se conocían, la conocía a ella. Aclaremos que No hablamos me de acuerdo si me había hecho Natalia alguna. Rovira Bosch, la autora Ah, del libro Las Puertas de tal cual. Iberá, que ya está en el canal, está una entrevista, una de las primeras entrevistas. Sí, y Sí, tal cual. Bueno, la conocían, bueno, a Natalia y yo después me conecté a través de que le hicimos la electricidad en la casa de ella. Y ahí como surgió algo copado porque es como que no solamente que trabajamos, sino que había como un vínculo, digamos, de afecto de las partes, hablaba mucho de cosas espirituales y bueno, y surgió como una amistad que bueno, después nos llevó a ir a la lobería en búsqueda de... En principio nosotros lo hablábamos así como ir a ver fenómenos, a ver naves, pues siempre nos interesa eso. Y fuimos como con una juntada de amigos a pasar un día en la playa normal, a ver luces, a ver lo que veamos, comer, tomar algo y bueno, volvernos. Ese era en principio. Pero bueno, en una parte éramos un grupo de amigos y en una parte yo me había adelantado caminando con Natalia hablando solos y bueno, le comenté si ella se había escuchado hablar de Verá, se había conectado, ella me dijo que sí, que en otras ocasiones había tenido conexiones y yo le propuse, le digo, bueno, y nunca se te dio por canalizar, podemos hacer una canalización, como que yo tenía ganas de conectar la energía y yo conocía de la energía por los libros de Trigueriño que había leído. Sé que hay libros más profundos que hablan un poco más de Iberá, pero justo los que leí yo no hablaban tanto, pero sí nombraban a Iberá que estaban bien, entonces me llamaba la atención. Me llamaba la atención también la energía, pues siempre sentí la energía especial que hay en la lobería y más en el lugar del anfiteatro donde está ahí un punto más exacto, donde está la ciudad intraterrena. O sea, si bien no es exacto, pero es más o menos ahí donde el punto donde se siente más energía. Entonces nos adelantamos y nos fuimos, y ella dijo, bueno, si la energía, como era un grupo de amigos que fuimos, si todos quieren, bueno,
la energía daba para hacer una meditación o canalización. Y como todos, bueno, estaban de acuerdo después de esta propuesta, ella decidió hacer una canalización, una meditación, y ahí en la conexión se bajó la primer puerta que está en el libro, Las Puertas de Iberá, y nosotros, bueno, lo vivimos en carne propia, y bueno, fue un proceso muy profundo y, y nosotros fuimos una vez más de vuelta y nos abrieron cuatro puertas más. La primera puerta ya fue profunda porque hablaba del desapego. Bueno, el que tenga el libro lo va a leer después. Y si no, bueno, pueden hablar con Natalia. Pero bueno, es un proceso que nosotros vivimos, fue fuerte. Y después cuando nos abrieron las cuatro puertas juntas, como que fue mucha información junta para nuestro ser. Y si bien yo venía con un desarrollo de varias terapias, esto como me movió la estantería un montón. O sea, como que, o sea, me hizo trabajar un montón de cosas. Yo estaba en pareja en ese momento, sabiendo que la relación por ahí estaba llegando a su fin, pero es como que Iberá movió un poco ahí la ficha y se movió esa energía. Eh, el tema de la pareja estaba bien, pero bueno, cada uno tenía sus caminos. Es como que esa decisión que costaba, como que Iberá la- la aceleró. Y bueno, y a mí personalmente, a todos nos pasaron cosas, pues fue tremendo para todos. Pero bueno, a mí me hizo bien marcadas las crisis curativas, que en otras terapias te pasa, pero en estas las viví más a flor de piel. Eh, Primero mucho trabajo en el plexo solar, en el chakra digamos, del plexo solar, que es el chakra de la confianza, que me había agarrado una gastritis aguda. Yo siempre tranquilo, pues sabía que era emocional y sabía la energía que habíamos movido ahí. Se sintió, se percibió una energía muy fuerte y sabía que si el proceso este era por algo, era por eso, por lo de Iberá. Y después, bueno, me agarró angustia, que era todo lo que yo tenía que largar para conectarme con el corazón. Y después el chakra de la garganta también se me había cerrado un tiempo. Y todo ese proceso para mí, como fue mucho, me duró como 6 meses. Recién después de ahí, el cuerpo como que se empezó a estabilizar y ya ahí, digamos, como que me alineé más a mi propósito, más aún, todavía si ya estaba alineado, es como que esto me llevó a potenciarme. Eso fue. Esto que vos transmitís en cuanto a tu proceso, lo relacionás energéticamente con los chakras, pero también como algo corporal, algo físico. O sea, vos tuviste una Sí, sanación sí, que relacionás todo lo emocional y lo sí, físico concreto, ¿no? En los lugares del cuerpo que lo sentiste. que Y lo sentí. en el lugar, ¿qué experiencia podés contar que te impactó más allá de lo que vos sentiste? O sea, viste que siempre, a veces necesitamos, no sé si es la cabeza por ahí que necesita la confirmación para ver si uno imagina, si Sí. uno... ¿Qué cosas viste o te llevaron a un cachito más allá, como esa confirmación de lo inexplicable, de lo que no es Sí. de lo extraordinario, ¿no? Sí, bueno, ese es un punto interesante. Bueno, ahí hay varias cosas. Está, primero, las sensaciones también fueron corporales, pero las sensaciones energéticas del lugar mientras estábamos meditando, más que nada, en todas las puertas, bueno, en el segundo encuentro también, pero en el primero, que fue muy, muy fuerte, sentí mucho trabajo como presencias. Que bueno, eso lo hablamos entre todos los que estábamos ahí, todos sentíamos algo distinto. Yo sentí como que alguien, como que nos estaban sosteniendo de atrás y nos estaban trabajando mucho en el área de la nuca, corazón y mucho chakra corona, eh, como cosquilleo, como mucha conexión, eso se sentía. Y después de esa experiencia que contamos entre todos, que cada uno había vivido distintas sensaciones corporales y espirituales, cuando estábamos todos relajados, ya tranquilos, se nos aparece una luz gigante, pero gigante, gigante, porque fue fuera de lo común, porque uno, viste, a veces siempre aparecen luces, siempre sabemos que hay luces que se comportan distintos, pero esta fue como muy gigante, fue gigante, no sé, el quíntuple, sextuple más grande que una luz de las que vemos, que decimos, es una nave que va tipo satélite allá arriba, no, esto era gigante
y se vio como a 200 metros de donde estábamos nosotros, y no en el cielo, sino como arriba del horizonte. O sea, como apuntando para adelante, mirando, todos estábamos como espectadores y gritamos todo de la emoción porque fue algo como fuera de lo común, muy fuera de lo común. No. Si bien siempre se ven luces y sabemos que hay luces que son naves, pero esta fue como muy contundente, que esto que preguntabas vos, la confirmación. La Y confirmación. bueno, yo sentí como que todo esto que se nos había abierto para brindar a la humanidad, que bueno, después desembocó en el libro de Natalia, eh, era como decir, éramos las personas que estábamos ahí y teníamos que dar un mensaje y ellos nos confirmaban mediante esa luz que estábamos en el camino. Eso, Y eso lo eso es lo vieron que todo, sentí, lo que digamos, porque sentí. ¿viste? A veces pasa que por ahí Sí, uno lo ve, dos no, y sí. eso lo vieron todos, lo Sí, sintieron así. fue muy marcado para los cuatro, pero creo que tiene que ver con esto, ¿viste? Del nivel de conexión, del nivel de frecuencia, porque capaz que si uno lo va a ver, capaz que ve cosas, pero en ese deseo al principio cuando empecé a contar la historia que íbamos para ver, capaz que no ves. En este caso, como fuimos a conectar, Claro. conectamos, elevamos la frecuencia y en ese estado de frecuencia vimos, o sea, como que se presenta la dimensión paralela, como lo llamemos. Sí, evidentemente esto de Iberá, este contacto con nosotros, con la parte humana, digamos, como que revela primero ese asombro para los que van, pero los que tienen realmente contacto vienen de procesos internos, o sea, no es que van solamente Mm. curiosos a ver luces, sino que vos Sí, podés tener la curiosidad de ir a ver un ovni, ver nave, ver luces, pero ya sí, había todo un trabajo previo, un proceso sí, previo que permitió esa apertura y esa conexión, ¿no? Que después sí, sigue y obviamente se profundiza en una tarea interna que es también a lo que, bueno, a los que vayan a leer el libro y a los que tengan conexiones de otro tipo, porque así como está Natalia, está también María Albina por otro lado y sí, con otros aportes y todos apuntan más o menos hacia lo mismo, ¿no? sí, Hacia un despertar, una tarea interna, una reconexión sí, sí, interior. tal cual. ¿Y cómo sigue después de eso? ¿Cómo sigue tu vida en cuanto a después de semejante movida, de semejante experiencia? Bueno, primero y principal, antes de olvidarme, quería decir, bueno, que parte también de esto que decías vos, de que hay muchas personas, en el caso tuyo, que pudiste escribir la canción de Iberá. Yo, digamos, al escucharla y leerla, pues yo ya la había leído por esto, en la búsqueda de esto, sé que con todo este proceso que vivimos, la letra que vos escribiste tiene que ver directamente con todo lo que nos pasó, porque tiene una profundidad la letra de lo que dice, de la nueva humanidad, de la letra que Sí, escribiste vos. Eso lo quería comentar porque también es parte de tu búsqueda, ¿viste? Conectar con esto de Iberá es parte de una búsqueda que tenías vos también. sí, yo siempre lo aclaro porque a veces el otro día en una entrevista con Amir Hernández Puente, a él no le gustaba decir que canalizaba porque le suena medio como a Sí, ego. Y a mí a veces sí, me da cosa, cuando uno dice, sí, yo recibí o pedí sí, esta canción y vino todo así, sí, no es un tema de ego, o sea, es poner las sí, cosas en su lugar. Ni yo soy un genio sí, que hago tal una cual. letra de otro mundo, ni tampoco soy un ángel conectado con el más allá y que me bajan las No, cosas. Se dio así, yo sí, pedí sí, y vino una letra muy rápido, una letra que siempre encuentro algo nuevo, algo que me enseña. sí, Y el otro día fue algo muy loco, y mm, esto fue hace muy poco. Yo me di cuenta que hasta la música tiene un mm, mensaje, porque sí, empieza en sol, sí, pasa por mí mm, y después del mirá, sí vuelve al sol. El que sí, tenga oídos mirá, para escuchar, sí. que oiga. Sí, No, muy sí. buena, muy buena. O sea, se puede Sí, es dar verdad. muchísimas explicaciones e interpretaciones, pero del sol pasar Sí, al ser y volver al sí, sol sí, sí. No, es muy fuerte. Eh, muy buen mensaje, tal cual. yo te Sí, juro bueno, que que eso te lo quería. Sí, eso decime. no se programa, eso salió, se dio y fue así, como es como si, qué sé yo, como Sí, si cayera sí, por eso, dejando de lado el ego,
porque bueno, el ego, bueno, siempre interfiere, pero bueno, esto es son conexiones y uno tiene que aceptar que así como todas estas personas que nombramos, cada uno conecta a su manera. En el caso tuyo conectaste con esta búsqueda con la letra y con la música a través de dos cosas importantes del arte que bueno, que llevan a dar un mensaje a la humanidad también mediante la letra. Yo la leí, tiene como la re coherencia con todo lo que nos había pasado, tiene la misma profundidad que lo que nosotros vivimos. O sea, eso está bueno. Que me hayas preguntado cómo seguía todo esto. Claro, ¿cómo seguía Después, la...? bueno, que a partir, bueno, de esto de Iberá es como que me centró más en este despertar y todas estas terapias como que las conjugué, las trabajé mucho en mí y ahora como que siento que mi misión es dar mensaje a la humanidad mediante la comunicación. Generalmente yo hago un montón de terapias, pero lo que me sale natural, así como hablamos esto de la música recién, es hablar, es comunicar de la nueva humanidad, de la nueva conciencia, de la quinta dimensión, digamos, es más, sí, de todo. Siempre tengo algo para escribir o siempre algo que me nace, eh, que bueno, yo compartía mucho en Instagram escrituras de lo que me iba saliendo de hablar del desapego, de las no etiquetas, del amor expansivo, de lo que nos expande el corazón y lo que nos contrae, de lo que sabemos cuando vamos a tomar una decisión. eh, no, eso, saber guiarse por el corazón, eso me hizo conectar más con el corazón. Bueno, como siempre repito, van a estar todos los datos en la descripción del video, pero para que queden registrados en el mismo, decinos cómo se pueden contactar con vos, conectar, seguirte, leer esas cosas que has escrito. En Instagram es mejor porque tengo un Facebook personal, pero en Instagram está como unib con B corta, erso, porque no me lo dejó poner universo. Entonces, el unib es punto erso 5D. Perfecto. ¿Y hay algún otro medio de contacto si querés dar algún mail o WhatsApp o otra cosa? ¿O simplemente con el Instagram se pueden contactar con Sí, vos? WhatsApp puede ser mi número para conectar, por contactarse o si quieren hacer alguna terapia, lo que fuere, 2920 1554 7429. Bueno, ¿y cómo ahora, cómo equilibras tu forma de vida? Porque lo difícil de estos tiempos a veces pasa por lo que hablábamos la vez pasada, entre lo que genera dinero y no, esta cosa vos sos electricista, tenías una profesión, una empresa, Mm, y ahora la tendencia va para otro lado, va para lo terapéutico, va para lo mm, holístico, y ahí es donde empieza a entrar la plata o el dinero, lo que se cobra, lo que no se cobra, lo que a veces quita o mm, no seriedad o le da profesionalismo, porque los que cobran, los que sí, son médicos y son, o sea, sí, sí, cobran su trabajo como cualquiera. ¿Cómo equilibrás sí, ahora ese sí. proceso Bueno, sí, de esa es trabajo? una pregunta bueno, interesante porque bueno, está ahí en ese punto de inflexión donde nosotros queremos volcar lo, lo- lo- lo empresarial a un punto más, digamos, más digital, o sea, para poder brindar conocimiento, pues siempre vamos desde el lado del ser. También así como doy yo personalmente mis terapias, voy a punto a poner ejemplo a cualquiera que quiera hacer algo eléctrico, apuntar al ser, a cómo encarar un emprendimiento. Bueno. Y bueno, y el valor, esto que decía, también es importante tanto darle valor a eso como a las terapias, porque nosotros inevitablemente estamos en un mundo donde el dinero es parte de nuestra vida y es parte de un cierre de un círculo energético en el cual nosotros le damos valor, si estamos haciendo una terapia, en este caso hablando de una terapia, en la parte eléctrica ya lo resolví, pero en la terapia que por ahí es lo que más cuesta, Claro. hay que trabajar mucho con el valor, el amor propio, lo que valés vos, porque si alguien viene a vos es porque quiere dar un paso hacia la sanación y también está dejando de ser niño. Entonces es como que la persona sabe que puede. Entonces, si puede, puede pagar.
Entonces, si puede pagar, también vos te estás valorizando lo que vos sos como persona. Vos sos todo esto. También tiene que ver con todo tu trabajo espiritual. Si, por ejemplo, en el caso mío, llevo más de 12 años, casi 15 años que yo me fui trabajando internamente, me fui capacitando, me fui haciendo cosas para llegar a poder brindar es algo espiritual, pero no deja de ser un servicio a la humanidad, así como electricidad es un servicio eléctrico, esto es un servicio a la humanidad. Entonces creo que el valor que le tenemos que dar es algo que lo tenemos que sentir nosotros, decir esto, porque a veces nos pasa que cobramos tal cosa y decir, nos quedamos cortos y se siente eso. Y es parte de esto que yo decía de qué te contrae, qué te expande. Si sentimos que nos achicamos, es porque no es por ahí. Y si sentimos que nos decir, bueno, este valor cierra con todo esto que yo brindo. Y la persona va a poder, porque te lo paga y bueno, cierra ese círculo energético como agradecimiento. Como yo te doy esto y vos recibí esto. Es un dar y recibir, una reciprocidad. Bueno, si en estos últimos minutos queda muy poquito de la entrevista, por ahí Mm. el Reiki ya es bastante popular y más conocido. Pero ¿cuáles son esas otras terapias que vos ofrecés? Nombraste lo del péndulo cuántico. ¿Qué podés Sí, decir como para aclarar un poquito más sí, en qué consiste? sí. El péndulo cuántico, bueno, primero es una piedra de amatista, bueno, con forma de punta. Bueno, que la amatista tiene la propiedad de transmutar y trabaja también como el Reiki a nivel de chakras. La diferencia que hay con el Reiki, que por ahí el Reiki tiene que ser más perceptivo, si querés decirle algo, el Reiki va a funcionar, ya tuve mucha experiencia y no precisa decir nada al paciente, el paciente te va a decir, te va a dar una devolución. Pero en este caso el péndulo te da respuesta, el péndulo que tiene que podés saber si el chakra está bloqueado, está en exceso de energía o le falta energía, cómo lo tenés que trabajar. Y, o sea, podés saber qué chakra se bloqueó y decirle, bueno, acá, por ejemplo, el chakra de la garganta está bloqueado, quiere decir que no circula energía, o sea, circula mínima, muy mínimamente, pero vos tenés que tratar de comunicarte más o que tu comunicación sea efectiva o que tu comunicación vaya en consonancia con tu corazón, porque a veces nuestro corazón dicta algo y decimos otra cosa. Tenemos que aprender a poner límites, entonces me da como un panorama de diagnóstico energético donde le puedo decir a la persona, tenés que trabajar esto, si bien alinea, porque alinea todos los chakras en la sesión, pero vos podés después decirle cómo fortalecer eso para que no se vuelva a desequilibrar. Siempre Sí, los chakras se desequilibran, pero el pero trabajo es de uno. sí, lo podés ir trabajando para que cada día te sientas mejor. Te da como un panorama energético más un equilibrio de los chakras. Eso sería, en fin. Para entrar en coherencia y poder estar sano, pero a partir también bueno, te ayuda a Sí, tu propio proceso. Bueno, Dani, ahora sí, ahora quedan poquitos minutitos para sí, terminar. ¿Querés decir algo que yo no te haya preguntado o algo que quieras sí. Sí, compartir? no, por ahí en esto que preguntaba de las terapias, ahora yo también me formé en Tamiana, bueno, que es una terapia pleyadiana. Todavía no estoy ejerciendo, pero bueno, la idea es también empezar a trabajar en mí, pues yo siempre lo que hago en todas las terapias lo trabajo en mí y después empiezo a trabajar como hago un trabajo interno y después lo doy a la humanidad como parte del proceso de sanación, pero sabiendo que lo trabajé en mí y sé que es una terapia muy efectiva. También se trabaja con cristales y nada, quiero empezar así a trabajar con eso porque sé que es una terapia muy sutil, trabaja a otros tipos de profundidades también. Sí, los cristales son poderosísimos. Hay una entrevista ya publicada con Alejandra Salatino, no se la pierdan, y hay dos más a publicarse, inclusive donde se habla del trabajo de los cristales en Lemuria, en la Atlántida. Eh, Bien, los cristales es una herramienta y una tecnología poderosísima que nosotros bien, todavía no llegamos a dimensionar. bien, Bueno, a Dani, dimensión. te agradezco Bueno, mucho tu tiempo, tu exposición, tu experiencia, yo como siempre repito que compartir los propios testimonios y experiencias también es un mensaje de amor, porque ese animarse, ese coraje, ese vencer los miedos, los prejuicios, hace
que a alguien le pueda tocar alguna llavecita en su propia creencia. Bueno, llegamos al final. Hasta acá llegamos. Dale, listo. Un Muchas abrazo gracias por grande. darme espacio. Abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias Dani. Nos estamos viendo. Gracias.